Muy bien, buenos días, bienvenidos a este, pues ya 12º, 12º café económico financiero de corte académico, y pues les damos la bienvenida. El tema que vamos a tratar el día de hoy es los temas de riesgo, los temas de liquidez y solvencia entre el COVID-19 en banca, empresas y familia. Vamos a empezar con el doctor Israel Macías, va a empezar con este tema y agradecemos a todos su presencia en este día. Muy bien, adelante Israel. Bueno, muchas gracias. Voy a presentarles una pequeña presentación muy breve que preparé para poderla ver, ¿verdad? Esperando que ahí se pueda más o menos ver, ¿verdad? Sí se ve. Sí, muchas gracias. Lo interesante de esto, pues, es vincular esta parte, ¿no? Del crédito, de la solvencia y las empresas, ¿no? La actividad productiva. El problema es de que no es algo que típicamente de entrada surja como una consecuencia de la crisis. Sobre todo si son crisis muy rápidas, digamos, de rápido ajuste. El problema es que se hace necesario empezar a ver este tipo de cosas cuando ya tenemos periodos ya cada vez más largos en los que las empresas no están teniendo una actividad económica normal y por lo tanto entonces las familias, ¿no? Y eso, bueno, pues es el tipo de problemas que se puede empezar a ya a registrar, ¿no? Y eso tiene que ver directamente con el tema de el financiamiento y la situación de las empresas. Por ejemplo, vean ustedes aquí cómo claramente hay una correlación entre el crédito a las empresas, ¿no? Y la inversión que realizan. Entonces, esto, bueno, de alguna manera esta relación no es nueva, pero sí va vinculado en todo caso a un elemento muy importante, ¿no? Mucho del crédito, en todo caso, tenía como consecuencia, al menos del crédito formal, tenía como finalidad, pues en este caso, la inversión. El otro área importante, ¿no? Es precisamente la relación que existe entre el crédito, ya más directamente asociado al consumo, y la actividad económica en general, que de alguna u otra manera, si ustedes lo ven, pues también hay una relación, ¿no? Tanto con la actividad económica, que va a la baja, como con el empleo en el seguro social. Y finalmente, pues otro de los sectores que hemos tocado aquí, que de alguna manera, bueno, pues son muy importantes porque emplean a muchas personas, pues es el tema del sector de la construcción, ¿no? Y específicamente el crédito a la vivienda. Que eso toca efectivamente, si no hay crédito a la vivienda, pues difícilmente habrá ese dinamismo que necesita el sector de la construcción y de las empresas dedicadas a la misma, ¿no? Entonces, pero hay una relación directa efectivamente entre el crédito a la vivienda y el número de personas que pueden acceder a ese crédito, que en este sentido pues está asociado directamente con los trabajos formales, ¿no? Porque es más fácil que un trabajador formal tenga acceso a un crédito. Y finalmente, bueno, pues esta gráfica que yo quería mostrarles, que pues revela un problema mucho más fuerte que puede contaminarse directamente a las empresas, que es el comportamiento del consumo, ya de todo el consumo nacional. Y yo lo menciono porque vean cómo tradicionalmente lo que teníamos en el mundo, el consumo tiende a ser relativamente muy estable. ¿Por qué? Pues porque de manera natural hay una serie de cosas que como familias, como sociedades empezamos a adquirir. Y ese consumo, para que se afecte, necesita ser algo, digamos, mucho más grave. Y eso ocurre precisamente en diciembre del año antepasado. Es decir, hay una caída en la velocidad de expansión tradicional que ya traía el consumo, ¿no? Entonces vean cómo las pendientes cambian. Es decir, esta pendiente
incluso se vuelve, pues prácticamente se estanca. Y evidentemente, bueno, pues eso tiene una afectación a muchos niveles, porque ya tenemos más de un año en lo cual el consumo prácticamente ha traído un estancamiento continuo. Estas dos series rojas que ustedes ven, pues eso es, digamos, ya el efecto del coronavirus, ¿no? Lo que es marzo y abril, ¿no? Que es una caída casi en vertical. Y naturalmente, bueno, pues el comportamiento de la inversión. Esto lo vinculo por el tema del crédito que hace unos rato veíamos discutiendo, ¿se acuerdan? Entonces, la inversión no trae nada más estos dos meses malos, o sea, no es nada más un problema del coronavirus, sino que la inversión ya va prácticamente a acumular, ¿qué son? 14, 15 meses continuos de caída, ¿no? De hecho, ahora tampoco la inversión venía de un esquema así muy generoso, ¿no? Vean cómo traíamos una inversión estancada pues desde el 2016. Pero a partir del 2019, pues ahora, en lugar de estar estancada, ahora sí traemos caídas todos los meses, ¿no? Que ese es un poco lo que yo resalto. Y finalmente, bueno, pues esto es, digamos, para que vean de qué tamaño puede venirse en todo caso el efecto, pues, en el mercado del crédito, si yo mido la profundidad de la caída de la inversión. Por ejemplo, esta es la crisis del 95, a tasas anuales. Esta es la crisis del 2009. Y esta última, pues es solo estos meses por la cuarentena, ¿no? Entonces, ya nos podemos dar una idea de lo que significa. Si yo lo veo en términos anualizados, es una imagen que mostré, ya había mostrado, pero prácticamente pues nos revela de qué tamaño es el nivel de la contracción económica en el sector de la inversión y por lo tanto entonces en lo que significan las expectativas de crecimiento para mañana. Este es el nivel de la inversión ya como un índice. Y si ustedes comparan, este mismo nivel, pues se tenía en México por ahí de finales de 1997, ¿no? Entonces estamos hablando de una economía que incluso en volúmenes de inversión, en actividad relacionada con la inversión y por lo tanto entonces con el crédito de empresas, pues nos está lanzando prácticamente 23 años atrás, ¿verdad? Lo cual entonces, digamos, es la principal explicación por la cual yo esperaría que la reactivación económica a nivel nacional no fuera ni rápida ni dinámica como lo ha querido anunciar tanto el presidente como el secretario de Hacienda. Entonces, en fin, ¿qué les quiero dar a entender? Que cuando la inversión de las empresas o la confianza que descansa la inversión en las empresas se detiene o se cancela, su proceso de recuperación tarda mucho tiempo, ¿no? Y ese sería, pues, mi comentario que quería hacer de cara a este tema, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Israel. Pues ahora pues, toca el turno a la doctora Nora Ampudia. Muchas gracias, Nora. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Ya se ve la pantalla, perdón? Sí, ya se ve. Ok, gracias, yo Nora. quiero hablar de cómo está afectando esta crisis la situación de las familias. La liquidez es la capacidad para obtener dinero en efectivo y hacer frente a las obligaciones de corto plazo, y la solvencia es la capacidad de la persona o la empresa de atender sus compromisos de pago, sus deudas. Entonces, mientras yo tenga liquidez, mientras yo tenga efectivo, yo podré pagar mis compromisos. La desaceleración y el COVID generaron paros técnicos que generaron desempleo, recorte de sueldos, recorte de prestaciones, y cada uno generó una pérdida de ingresos o menores ingresos porque hay quienes no están cobrando todo su sueldo, sus prestaciones también se perdieron.
Y eso nos lleva a problemas de liquidez, que cuando estos problemas de liquidez perduran en el tiempo, pues llevan a problemas de solvencia. El impacto que tiene en las familias depende del empleador, es decir, de la fuente de empleo. Y los más afectados siempre son los autoempleados o las microempresas que tienen afectación directa. Aquí nosotros podemos ver el crédito a los hogares por empleador, ya sea si es el sector privado, si es el sector público o es no asalariado. Y nos daremos cuenta que las tarjetas de crédito, pues es lo que más usan para financiarse los no asalariados y lo usan para financiar necesidades básicas. Entonces hemos dicho que este confinamiento ha reducido el consumo, ha aumentado el ahorro, la gente está gastando menos, tiene más liquidez en sus cuentas corrientes de nómina y ahorro, pero tiene problemas laborales que implican una reducción de ingresos, una menor posibilidad de obtener créditos y caer en problemas crediticios. Esto es cómo se ha venido comportando el financiamiento total a los hogares, al consumo, a la vivienda, y lo que nosotros podemos ver es que la caída más importante ya venía disminuyendo el otorgamiento de crédito es al consumo. En este caso, podemos ver que las familias más vulnerables son las que tienen un porcentaje mayor de su ingreso mensual que pagan para solventar esos créditos. Esta línea roja nos muestra los pagos que hacen mensualmente, medidos como porcentaje de su ingreso promedio. Entonces, las familias que tienen ingresos bajos, de 0 a 10,000 pesos mensuales, actualmente se les va todo su ingreso en pagar sus deudas, actualmente. Conforme aumenta el nivel de ingreso, pues se les va un porcentaje menor, pero por ejemplo, en este caso de las familias que tienen ingresos de 10 a 20,000 pesos mensuales, 60 centavos de cada peso es para pagar deudas. Deudas que tienen con la banca múltiple, con el Infonavit, con entidades no reguladas y con entidades reguladas. En este caso, la principal fuente de financiamiento es la tarjeta de crédito. Y aquí podemos ver en esta gráfica una caída en la cartera vigente de consumo de la banca comercial, en tarjetas de crédito, créditos personales que ya tienen variaciones negativas, quiere decir se están contrayendo, y menos dinamismo en los créditos de nómina y en los créditos automotrices. En esta otra gráfica es la carga financiera por tipo de crédito. Si avanzo hacia la derecha, tengo mayor carga financiera, y si avanzo hacia la izquierda, tengo menor carga financiera. Esto era en 2019, las líneas punteadas, y esto es 2020. Al desplazarse hacia la derecha, me está indicando que la carga financiera sobre los hogares está aumentando, que cada vez necesitan destinar más porcentaje de sus ingresos para liquidar sus deudas. Y el índice de morosidad, que indica cuando las familias se atrasan en sus pagos, ha ido aumentando, pero estos datos son hasta marzo, a pesar de que estamos usando el reporte de junio de Banco de México. A marzo todavía no había aumentado tanto la morosidad por tarjetas de crédito, por créditos personales, que es el que tiene el índice de morosidad más alta, y el crédito
automotriz y de nómina. Por este lado, en el eje vertical vemos los meses de incumplimiento, perdón, el horizontal, una disculpa, en meses de incumplimiento contra tasa de incumplimiento. Y estos son otros años. Y nosotros podemos observar aquí ya en el 2019 que ya se venía presentando una pendiente mucho más pronunciada, lo que supone una mayor tasa de incumplimiento. Y el índice de morosidad más importante, lo podemos ver aquí, es en el crédito al consumo y está por entidades. La banca múltiple es la que tiene el índice de las entidades no reguladas son las que tienen el índice de morosidad más alto. Esto es para crédito al consumo y esto es para crédito automotriz. Entonces, aquí hay un salto en las entidades no reguladas y esto es el índice de morosidad en los créditos de vivienda y observamos un salto fuerte en los créditos que otorga el Infonavit. Esto significa que las personas que menos recursos tienen son las más endeudadas, que se están endeudando con tarjeta de crédito, y hay que recordar que la tarjeta de crédito tiene tasa de interés flexible, no fija, y que está destinando una parte muy importante de sus ingresos, de los que todavía tienen ingresos, para liquidar esas deudas. Estos son los pronósticos que hace el Banco de México sobre el índice de morosidad a nivel empresarial, en vivienda y en consumo, y podemos observar un salto muy fuerte que implica que si esta crisis permanece por más tiempo, si estos paros técnicos, si este freno que le hemos puesto a la economía permanece por más tiempo, los bancos van a empezar a tener problemas no solo de liquidez, sino de solvencia, pero para eso el Banco de México ha actuado también rápidamente. Y aquí es un análisis por estados sobre los sectores que tienen afectación alta, afectación moderada y afectación baja, y podemos observar que en Quintana Roo, por ejemplo, que vive enteramente del turismo, está sumamente afectado en su cartera crediticia. Finalmente, las conclusiones es que estamos observando ya una caída en el crédito al consumo, que es el crédito más importante, el crédito que solventa las necesidades inmediatas de la población, que hay un incremento moderado todavía en el índice de morosidad, que a mayor profundidad de la crisis tendremos mayores problemas de liquidez y a mayor duración de la crisis tenemos mayores problemas de solvencia. A mayor tasa de desocupación, mayores necesidades de financiamiento. Entonces, tenemos un problema porque conforme la tasa de desocupación va aumentando, la banca va restringiendo cada vez más el crédito y el crédito se va a ir encareciendo. Entonces, un nuevo confinamiento, si no nos cuidamos, si no cumplimos con las necesidades de distanciamiento, de salud, de higiene, un nuevo paro nos puede llevar a una crisis financiera grave, ¿no? Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Nora. Bueno, voy a tratar de ser breve, pero mal augurio cuando uno dice eso. Ahora me voy a esmerar en hacer eso. Voy a poner el cronómetro. Voy a poner los 5 minutos. Y voy a empezar con esto. ¿Se ve la pantalla? Sí. Bien, sí. Entonces, yo primero lo que quiero empezar es con una buena noticia de inicio, ¿no? Que la banca llega a la crisis con un margen de maniobra, cosa que no había llegado como en otras crisis,
sus índices de capitalización cumplen con los requisitos de Basilea III, de acuerdo con la normativa, y en caso de que hubiera una afectación muy fuerte, pues también si los cumplen. Entonces aquí vemos que la banca llega a la crisis con margen de maniobra. Sin embargo, observamos que en casos particulares como Banco FAMSA, simplemente quiero resaltar aquí, que Banco FAMSA ya traía incumplimiento desde meses anteriores. En un comunicado del 30 de junio dice que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores dice que tenía incumplimiento regulatorio sobre sus disposiciones normativas. Bueno, por otra parte, me parece que a partir del problema con Banco FAMSA, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores empieza a dar una serie de comunicados de prensa para dar tranquilidad. Uno de ellos es el 1 de julio, un día después, en el cual menciona que 50 de las 51 bancos cumplen con el índice de capitalización, no solamente con el 8%, sino con el 2.5% adicional, y entonces todos cumplen con un 10.5%. Eso también es una buena noticia. El 7 de julio continúa con los avisos y asigna a 5 instituciones que les pide un poco más de capitalización porque ellas tienen un riesgo sistémico local. ¿Qué quiere decir? Que son las entidades que si quiebran, que si tuvieran un problema, pues puede crear un gran problema en el sistema financiero. Entonces designa a Scotiabank, a Banorte, al Banco Nacional de México, a Santander y a BBVA como empresas que tienen ese riesgo y les pide un suplemento en la conservación del capital para hacer frente precisamente a la crisis. Y esos son, hasta ahora, buenas noticias. Por otra parte, entre los riesgos que destaca también el informe del Banco de México, que está haciendo referencia a Nora, yo quisiera hacer mención al riesgo de que se dé una mayor contracción en la economía nacional y la incertidumbre prosiga. Y yo creo que hacia allá nos vamos a dirigir. Entonces, pues nos podemos dirigir. Esto ya no sería una tan buena noticia. Entonces, hay otros riesgos, pero yo me voy a centrar en este. El Banco de México menciona aproximadamente 22 medidas de apoyo que yo me quiero centrar en los criterios contables especiales para instituciones financieras por haber dado facilidades por la crisis del COVID a sus deudores y la provisión de recursos para canalizarlos a pequeñas y medianas empresas, y eso también tiene que ver con la exención temporal en el cobro mínimo de las tarjetas de crédito a aquellos quienes hayan solicitado ese apoyo. El anuncio del 29 de junio también, como al principio se había dado una fecha máxima para presentar esas solicitudes, ahora se extendió, el 29 de junio se extiende un mes más y amplía la vigencia de los criterios contables especiales. Hasta ahora los créditos reestructurados principalmente son los hipotecarios, que son un 33.9%, y se extiende un mes más esto. Pero simplemente todas estas medidas no van a afectar al buró de crédito, pero sí van a generar intereses normales, pero no moratorios. Por otra parte, ya nos habló Nora de la desaceleración en el consumo de los hogares, y también vemos que las personas que estaban ahorrando en los bancos, en lugar de tener su dinero a plazo, se fueron a depósitos a la vista, es decir, depósitos a corto plazo, porque no otorgan mayor rendimiento los bancos. Ahora, ya nos platicó también Nora de cómo ha subido la morosidad precisamente en algunos tipos de crédito. Yo lo que quiero señalar es que las llamadas sociedades financieras populares tienen el mayor índice de morosidad, y entonces aquí una primera recomendación: hay que cuidar precisamente dónde se tiene ahorrado el dinero, porque las SOFIPOS están teniendo un cierto problema. Bueno, por otra parte, si alguien dice, las SOFIPO, ¿cuáles son? Son estas, y algunas tienen mayor riesgo que otras, y podrían ver la información que existe en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. El 8 de julio, las SOCAPS, que son las siguientes entidades financieras que no son bancos,
también, que son integrados por 156 entidades en operación, pues también el Banco de México sigue proporcionando información y dando a conocer sus índices de capitalización, porque eso depende de la seguridad del ahorro, porque esas entidades, ni la SOCAP ni las SOFIPOS, están protegidas por el IPAB. En ese sentido hay que cuidar mucho dónde se pone el dinero. Las líneas de crédito de los bancos están creciendo los créditos a la empresa precisamente por lo que lo mencionaban ahora, porque están ejerciendo las líneas de crédito para seguir operando. Pero también tenemos gran parte de esos saldos están explicados precisamente por los saldos en moneda extranjera que tienen algunas empresas. La morosidad de las SOFIPOS también está afectando primero a las pequeñas empresas, como ya nos decía Israel y Nora, pero también está afectando a las SOFIPOS. Entonces, en ese sentido hay que cuidar nuevamente el dinero donde se tiene. Los bancos, de acuerdo a una encuesta que se hace de percepción del riesgo, según el Banco de México, la última encuesta, prevén que vaya a haber un aumento del riesgo de crédito, es decir, que esta morosidad vaya a subir, y el riesgo de liquidez. Esos son los principales riesgos que se observan. El horario en el que pone el Banco de México precisamente es el que tendría mayor repercusión, una baja inversión, como ya nos mencionaba Israel, un crecimiento en los niveles de desempleo que ya hemos hablado en los cafés anteriores, la depreciación del tipo del cambio hasta ahora no se ha visto tan afectada, la contracción de la actividad económica en el país, que sí le hemos visto, y la economía nacional no se recupera al mismo tiempo que el resto de las economías. Este escenario, que es uno de los escenarios posibles, observamos que este es el escenario B y es el que tendría mayores repercusiones. Aún así, la banca, según las estimaciones del Banco de México, no afectaría sus niveles de capitalización del 10.5, que era el 8 más el 2.5 adicional. Bien, entonces, como efectos clave que hay que ver, es importante ver que las empresas se ven afectadas por el giro en el que están, no todo les pega igual, por el tamaño de las empresas, a las empresas pequeñas les pega más, y la gestión directiva, esa capacitación o esa preparación que tengan para hacer frente a los riesgos. A las empresas, su capacidad de pago, sus ahorros, para que no tengan minusvalía, por eso es importante irse a los bancos más seguros en ese sentido, no tanto a las SOFIPOS, y por otra parte la pérdida del ingreso que ya nos hablaron. Conclusiones: cuando termine el plazo de facilidades que otorgaron los bancos, aunque sigue el diálogo entre autoridades y banca, no hay certeza de lo que va a ocurrir dado el deterioro de la economía. Las empresas más perjudicadas y con mayor riesgo de morosidad son las pymes. Hay que cuidar dónde se invierte el dinero, con respecto a la pregunta que hace Maggie Castañeda, y ser más cautos en el otorgamiento de crédito. En esos tipos de bancos van a estar más seguro el dinero, y los bancos más riesgosos son los que atienden al empleo informal, a los sectores productivos golpeados y más golpeados. Por mi parte, sería todo, y tratando de responder a la pregunta que está haciendo Maggie, yo diría que en este tiempo, más que cuidar grandes rendimientos, hay que tratar de tener seguridad en dónde se pone el dinero para no tener minusvalías precisamente por esa intermediación bancaria, donde los créditos que no se pagan es donde pone en peligro el ahorro. Entonces, yo diría, hay que ver la aversión al riesgo, y esto no significa otra cosa que tratar de poner los ahorros donde vayamos a recuperarlos sin tener una expectativa de un gran rendimiento. Y depende de la cantidad que se tenga. Tal vez una opción buena sea CETES directo, ¿no? Porque me parece que tiene el respaldo del gobierno federal y las tasas de interés son más altas que la captación tradicional que tienen los bancos. Hay una pregunta más. No sé si alguien quiere agregar algo a la pregunta número 1 de dónde invertir. En la pregunta que nos plantea Blanca Martínez, dice: el IPAB solo protege las cuentas de ahorro nómina, CEDES. En caso de que quiebren los bancos más grandes del país, tendrían la capacidad para pagar a todos los usuarios de qué manera se haría. No sé si ustedes quieren responder, Israel, Nora, o respondo sobre el IPAB de los 400,000 UDIs, pero solamente sobre los instrumentos tradicionales, ¿no? No sé si quieren responder ustedes a las preguntas.
están planteadas o contesto yo? Yo, algo breve, no veo todavía una situación grave en la banca, como tú lo estableciste, Carlos. Desde la crisis bancaria de 1994 se cubrió bien, se han establecido normas de supervisión, regulación y cobertura que han estado funcionando. Entonces, por lo pronto, yo no vería aún grandes riesgos y como ya estamos en reactivación económica, ya están volviendo a la actividad, pues esos riesgos disminuyen. No sé si quieras decir algo, Carlos. No, yo creo que no, y también hay que saber que esos rescates, como el caso que más que rescates, no hablo de rescates, hablo de ese seguro que se puso después de la crisis de 94 del IPAP, no viene con recursos del gobierno federal, sino son aportaciones que hacen para tener un seguro en caso de quiebra. Entonces, esto no tendría que salir del dinero del gobierno, por decirlo así, de nuestros impuestos, sino más bien ya se tiene previsto los seguros para esto, pero todavía no estamos en esa situación. Por otra parte, Georgina pregunta por qué las SOFIPOS están en riesgo. A mí me gustaría decir, uno se puede ahogar en una alberca de promedio de 2.5 metros. ¿Por qué? Porque hay una parte que está honda y otra parte que no está muy honda. Entonces tendríamos que ver precisamente el índice de capitalización de las SOFIPOS que tienen. ¿Por qué? Hay que decir por qué yo digo que más que están en riesgo, tienen más riesgos que los bancos. ¿Por qué? Porque la gente que invierte su dinero ahí no está protegida por el IPAP, pero además el índice de morosidad es muy grande, es mayor que los demás. Y en segundo lugar, por el público al que van dirigidos. Decíamos que los que tienen menos ingresos son aquellos que están viéndose en dificultades más grandes de pago, y precisamente el mercado objetivo de estas empresas son ellos. Entonces habrá que ver en particular, hay algunos SOFIPOS que tienen buen grado de capitalización, otros no tanto. En la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, precisamente, por eso empieza a sacar esas comunicados, por eso el comunicado del 9 de julio, precisamente, pone en antecedentes cuáles son los índices de capitalización precisamente de las SOFIPOS, y por ahí habría que ir a uno por uno y no precisamente a una en particular. Eso es importante saberlo, no sé, espero a Georgina poderle haber dado una respuesta satisfactoria. Muy bien, pues si no hay más preguntas, como siempre, ya nos pasamos, pero me parece que estuvo muy interesante. Les agradecemos a todos su atención y pues quedamos a su disposición. Pueden enviar un correo, ya sea a Nora Ampudia, a Israel o a mí, precisamente para cualquier ampliación de las dudas. No sé si podamos dar respuesta a todo, pero sí podemos ampliar más las dudas. Les agradecemos mucho y nos vemos hasta la siguiente semana. Muchas gracias. Gracias. Nora, muchas gracias, Israel. Gracias, Israel. Que estén bien. Gracias a todos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Dejo de grabar.